Bueno, pues estamos con Juan Pablo Terán, head coach de los Valencia Fibers. Primera jornada, derrota 33-18 en Reus contra los Imperials. ¿Qué valoración haces del partido? Pues igual, yo creo que jugamos bastante bien para el poco tiempo que llevamos como equipo. Son errores pequeños, pero igual, o sea, dos cosas que puedo rescatar de esto es la primera jornada, hay mucho fútbol todavía por jugar y son errores que se pueden corregir, o sea, son errores de concentración. Digo, los jugadores están muy bien, están donde tienen que estar, solamente son cositas, mejorar el placaje y sobre todo la cabeza, o sea, concentrarse en lo que están haciendo. Entonces es rescatable. ¿Cómo has visto a los imports, a los nuevos fichajes de la temporada? Muy bien, igual, o sea, entrenaron 2 días con nosotros, uno entrenó un día y pues igual, digo, falta mucho fútbol, falta que se integren más, yo creo, desconocen todavía el idioma español, entonces pues ir agarrándose, ir uniéndose y yo trato de inculcarles mucho el que somos una familia y estamos juntos, entonces pues falta inclusión, digo, pero hicieron muy bien su trabajo a pesar del poco tiempo. Lo mejor lo que tú decías, que es la primera jornada y de aquí en adelante solo podemos mejorar. Exacto, y no creo que sean errores de estrategias, ni tácticos, ni de personal, o sea, es concentración y, digo, experiencia que solo con el tiempo vamos a ir agarrando partido con partido. Y ya sabes que la semana que viene, fin de semana, derbi en Catarroja contra los Valencia ya es partido muy especial para el club. Sí, creo que es la rivalidad, ahora sí que rivalidad ahí en Valencia. Los jugadores están muy emocionados, pero lo mismo, no podemos permitir que esa emoción nos gane, tenemos que estar concentrados en lo que estás haciendo y como he dicho, me gusta mucho hablar del proceso y no solamente es partido con partido, dentro del partido lo puedes resumir a cada jugada, a cada paso que estoy dando, o sea, cada detallito va sumando y es cuidar el proceso en general, o sea, desde el más pequeño detalle hasta lo último, que es ya el final del partido.